Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles, donde damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, donde ofrezco esta Santa Eucaristía por todas las familias del mundo entero, también por tu familia, para que Dios les cuide, les proteja durante toda su vida. También la ofrezco por todos los enfermos del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y restablezca la salud. También ofrezco esta Santa Eucaristía por todos los fieles difuntos, en especial por Aurora Pérez Ledesma, Crescencio Pérez, José Ruperto Medina, el Padre Robert Ramírez, el Padre Adelfo Trejo, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir estos santos misterios. Te alabaré, Señor, ante las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con humildad la santa palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada.
Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 66 respondemos todos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes que con humildad, con sencillez, se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada, donde compartimos esta celebración de la Eucaristía. Todos los días a las 8:45 de la mañana tenemos la Santa Misa. Y en este día, donde damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y donde la Iglesia también celebra la memoria de San Pedro Chanel, presbítero y mártir de nuestra Iglesia Católica. Y es bonito reflexionar a la luz de la palabra de Dios y más del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 hasta el 50, donde Jesús nos presenta su palabra. También nos presenta lo que Él ha venido a realizar en este mundo y sobre todo cómo da cumplimiento a todo lo que ha oído en la casa de su Padre y todo lo que Dios le ha pedido que realizara mientras su peregrinar por este mundo.
y lo presenta de la siguiente manera. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Porque nosotros podemos manifestar nuestra creencia en Dios, creemos en Dios, como ya lo he venido anunciando también en la celebración de la Eucaristía en respecto al Evangelio de San Juan que hemos venido escuchando. Y claramente Jesús dice: el que cree en mí, es decir, hay que creer en Jesús, hay que creer en el Señor de señores, pero Él lo va a decir así: no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, porque va directamente a presentarnos al Padre, a presentarnos a Dios. Es decir, hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra, hay que creer en sus mandatos, hay que creer en lo que nos presenta para cada uno de nosotros. Y Jesús lo deja ver: si creen en mí, pues tienen que creer también en el Padre. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Es una afirmación contundente de que Dios está en Jesús y de que Jesús es Dios en una relación para con su Padre. Y aquí es donde habrá que ver qué es lo que predican nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, ellos que están apostatando de la fe, de la doctrina que el Señor nos ha dejado. Porque claramente Jesús dice: el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Y los testigos de Jehová, puro Dios. Jesús solo, ahí y donde aparece Dios. Los del Espíritu Santo, puro el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias doctrinas para intereses propios. Pero nosotros, los católicos, adoramos un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Y es como lo presenta Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Porque la persona toma la decisión de vivir en la luz o de vivir en las tinieblas. Y Jesús dice: yo he venido al mundo como luz. Esa luz que viene a disipar las tinieblas que hay en el profundo del corazón de muchas personas. Esa luz que viene a alumbrar nuestra vida para andar en ese camino que nos conduce a la salvación, la luz de Cristo. Jesús también va a decir: yo soy la luz del mundo. Y Él dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Es decir, hay que creer en Jesús. Es el Hijo de Dios. Es Dios también 100% reconocido. Y si nos acercamos a esa luz, vamos a caminar con claridad. No vamos a seguir viviendo en las tinieblas. Y Jesús lo deja claro: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? La del error. ¿Cuáles tinieblas? La del rencor. ¿Cuáles tinieblas? La de la prepotencia. ¿Cuáles tinieblas? La del ego. ¿Cuáles tinieblas? La de la venganza. ¿Cuáles tinieblas? Creernos más que los demás. Esas tinieblas que muchos católicos se han dejado arropar y que han embargado su vida. Porque la luz de Dios entra de a poquitico. ¿Por qué? Porque las tinieblas han arropado toda su existencia, toda su vida. Hay que acercarnos a la luz verdadera. Jesucristo es la luz del mundo. Él nos invita a acercarnos a esa luz. Nos invita a creer en Él, que es la luz que alumbra y que disipa toda tiniebla que pueda haber en lo profundo de nuestro corazón. Y Él lo deja clarísimo: yo he venido al mundo como luz, para iluminar al mundo, para iluminar tu vida, para iluminar mi vida,
para iluminar toda la existencia. Él es la luz verdadera y muchos rechazan esa luz. Muchos creen que Jesús solamente fue un profeta más, como lo hacen ver nuestros hermanos separados. Pero resulta que Jesús es el Hijo de Dios, es 100% Dios. Y Él ha venido al mundo como la luz. Y cuando vino al mundo como luz, las tinieblas y el mundo rechazaron esa luz y prefirieron vivir en las tinieblas. ¿Y tú qué deseas vivir? ¿En la luz o deseas vivir en las tinieblas? Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz verdadera que disipa toda tiniebla. Y Él dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. ¿Y qué más dice Jesús? Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué? Porque al escuchar las palabras de Jesús hay que ponerlas en práctica. Un verdadero católico pone en práctica las palabras del Señor. ¿Y dónde la escuchamos? A través de su santa palabra. Y además, en este canal de la Santa Biblia Hablada, todos los días leemos o leo y reflexionamos acerca de un capítulo diario de las Sagradas Escrituras, que dice Jesús: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, es decir, que la invitación es que hay que poner en práctica las palabras del Señor, porque ese es el camino de la luz para poder llegar a la salvación. Jesús dice: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es decir, que si tú escuchas la palabra y no la pones en práctica, las mismas palabras que has escuchado son las que te van a condenar a ti. Porque tú, pudiendo colocar en práctica lo que has escuchado de la palabra de Dios, no lo has hecho. Porque Jesús dice lo siguiente: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque esas palabras que Jesús ha hablado son las palabras del Padre, que Jesús ha transmitido a toda la humanidad. Por eso, al escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica. ¿Qué dice la palabra? Un ejemplo claro: ama a tu enemigo. ¿Cómo hay que colocarla en práctica? Hay que amar a todos. No hay que tener rencor con nadie, no hay que odiar a nadie, no hay que tener venganza contra nadie. Hay que pedir a Dios por esas personas. Un ejemplo, como podemos colocar infinidades de ejemplos a la luz de la palabra de Dios. Por eso Jesús es claro, es contundente cuando dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. ¿Quién va a condenar a esa persona? Las palabras que yo he hablado, dice Jesús, lo condenarán en el último día. Tiene ya quien lo condene, porque escuchó la palabra, pero no quiso ponerla en práctica, porque escuchó la palabra y no tuvo tiempo para ponerla en práctica, porque escuchó la palabra y no le nació colocarla en práctica. Esas palabras que escuchó son las mismas que lo van a condenar. Es decir, si oímos la palabra de Dios, anímate a ponerla en práctica, anímate a colocarla en manos del Señor, anímate a dar esa responsabilidad de la práctica de las palabras que has escuchado. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Porque Jesús habla las palabras que el Padre le ha dicho que tiene que hablar. Por eso Jesús no vino a condenar, sino las palabras, que son las palabras del Padre, son las que van a condenar a las personas
que oyendo la palabra de Dios no la colocan en práctica. Anímate a colocar en práctica la palabra de Dios. Anímate a colocar en práctica y en servicio a los demás lo que has escuchado de la palabra del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento te invito a presentar también tu vida ante la ofrenda del pan y el vino, y a presentar tu ofrenda para la ayuda de la Iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no los diste, fruto de la vida, el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, como hijo de Dios. Y en el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa. Dios les acompañe.